Muy bien, hermanos, damos gracias a nuestro Señor porque nuevamente nos da esta preciosa oportunidad. Nosotros no hemos dejado de cumplir con la comisión de predicar el Evangelio y de guardar este día que es santo para el Señor como es su mandamiento. Entonces, sí, en verdad damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da. Y claro, hoy estamos celebrando el último domingo del año del 2020. Y en esta época del año, pues es una época de evaluación, de resúmenes, de críticas, de conclusiones de cómo nos fue el año que terminó. Y también surgen preguntas. ¿Qué nos dejó este año? ¿Cómo nos fue este año? Y siempre con la esperanza de que el año que viene sea mucho mejor. Entonces, hagámonos algunas preguntas. ¿Qué nos dejó este año? ¿Qué le dejó a usted, hermano, el año 2020? ¿Qué nos dejó como iglesia? ¿Nos dejó pruebas? Yo creo que como sociedad nos vimos enfrentados a esta plaga llamada pandemia que nos amenazó a todos. Otros enfrentaron la realidad de la muerte, puesto que fallecieron algunos seres queridos en la familia. Otros enfrentaron serios problemas económicos debido a la pérdida de su empleo por los problemas económicos o el deterioro de sus negocios o empresas. Ha sido un año difícil de pruebas. Y cuando las cosas no nos salen bien, tenemos la tendencia a desanimarnos, a desalentarnos, a deprimirnos, porque así somos los seres humanos. Sin embargo, aquí en la palabra de Dios nosotros encontramos mucho aliento para estas situaciones. El apóstol Santiago, por ejemplo, nos dice que nosotros, cuando estemos en las pruebas, no debemos enojarnos, ni resentirnos, ni renegar cuando seamos probados, porque detrás de cada prueba pueden haber bendiciones. Y quisiera leer inicialmente, tengo varios versículos, voy a mencionarlos y doy una pausa para que si usted tiene la oportunidad de mirar en su Biblia lo haga, pero Santiago capítulo 1 versículo 12, Santiago capítulo 1 versículo 12, él dice lo siguiente, Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces Santiago está diciendo aquí, bienaventurado, es decir, bendecido, feliz, la persona cuando tiene pruebas o tentaciones y las enfrenta y resiste, porque a estas personas Dios las bendice. Así las cosas, este año nos dejó pruebas. ¿Qué más nos dejó este año? ¿Experiencia? Tal vez experiencias. Entendimos que aún como cristianos nosotros no somos inmunes a los males que son comunes a la raza humana. Aún nosotros los cristianos somos probados en nuestra fe para que aprendamos y al final glorifiquemos a Dios. El mismo Santiago más adelante en el capítulo 5, versículo 10, ¿qué dice él en su carta?
Dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Entonces, aquí vuelve Santiago a decir: felices los que sufren. Hoy en día no se dice feliz el que sufre. Dice: habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces Santiago nos coloca de ejemplo a Job. Job fue un ejemplo de aflicción y de paciencia. Job era un hombre justo, temeroso de Dios. Sin embargo, Satanás lo acusó ante Dios. Lo acusó de ser una persona interesada solamente en las bendiciones materiales que Dios le daba. Y le dijo a Dios, Satanás, que si él le quitaba las bendiciones materiales, Job se apartaría de la fe y abandonaría a Dios. De manera que el Señor le dio permiso a Satanás y le dijo: aflíjalo, a ver si sus acusaciones tienen fundamento. De manera que Satanás, por permiso de Dios, porque nunca puede hacer nada que no sea con el permiso de Dios, afligió a Job duramente. Job perdió sus bienes, perdió su familia y finalmente se enfermó. ¿Y qué dijo Job? Si miramos a Job en el capítulo 1, Job en el capítulo 1, versículo 21, él dice, podemos leer desde el 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, que era una costumbre antigua de duelo, y se postró en tierra y adoró en medio de su sufrimiento. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y claro, las calamidades lo afligieron porque él era humano, claro que sí. Hasta el punto que un día dijo: mejor que yo no hubiera nacido. Estaba muy deprimido, mejor que yo no hubiera nacido. Pero nunca perdió su fe en Dios, porque ahí nuevamente en Job 42, en el capítulo 42, en el versículo 1, ¿qué dijo él? Al final de sus pruebas, le dijo a Dios: yo conozco a Jehová, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y finalmente dice la historia que Dios bendijo a Job por su fidelidad en medio de las dificultades de la vida. Y por eso preguntaba: ¿este año qué nos dejó? ¿Experiencias también? ¿Pruebas? Y en la vida espiritual, probablemente muchos se desanimaron frente a la incertidumbre, porque esta prueba de pandemia ha traído mucha depresión. ¿Cómo será que
los sistemas de salud tienen asesoría psicológica para muchos que pueden llegar a perder su juicio cabal ante todos estos problemas frente a la incertidumbre. Pero esa incertidumbre que se sufre para algunos es por no conocer a Dios, otros por una mala comprensión doctrinal de la persona de Dios. No entienden verdaderamente quién es Dios. De manera que algunos se preguntarían en medio de estas dificultades, si Dios existe, ¿cómo permite semejante sufrimiento? Decía un periodista que aquí en Colombia, según las estadísticas de muertes, cada día, eso equivale a como si cada día se cayera un avión con 160 personas. ¿Cómo Dios puede permitir ese sufrimiento? Y algunos terminaron no creyendo en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, la palabra nos enseña que algunos pierden completamente la esperanza porque primero son inconversos, no han conocido a Cristo. El inconverso no tiene esperanza. ¿Cuál esperanza tiene el que no cree ni tiene a Dios en su corazón? Ninguna, ni ahora ni en la hora de la muerte. No tener a Jesucristo en el corazón es una vida totalmente en desesperanza, en incertidumbre. Otros porque son indecisos, por eso se desaniman. Son indecisos. El mismo Santiago, volviendo a él, en su primera carta dice algo más. Primera de Santiago en el versículo 8. Y podemos leer tal vez desde el 6. Dice que nosotros tenemos que confiar en Dios. No podemos ser indecisos. Dice que debemos pedir con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, porque es como la ola del mar, va y viene, va y viene. Y dice aquí que esa persona es de doble ánimo, y eso significa que es una persona dividida, es una persona que tiene una manera de pensar doble, como si fuera dos personas. Hoy en día llaman a ese tipo de personas bipolar. Yo no sé si Santiago estará queriendo decir esto, pero son personas muy inestables. Piensan una cosa ahora y en media hora piensan de otra manera sobre lo mismo. Un día están emocionados con las cosas de Dios y al otro día están deprimidos y ya no quieren saber nada de Dios. Son indecisos. Y otros se desaniman porque son inmaduros en la fe. Tienen la falsa idea que la vida cristiana es una especie de seguro de vida contra las enfermedades, contra la pobreza y aún contra la muerte. Ven la vida cristiana así, como una contra todas las cosas malas. Sin embargo, la historia del pueblo de Dios muestra lo contrario. Si uno lee Hebreos capítulo 11, versículo 36, Hebreos 11, 36, ahí hay una descripción de los sufrimientos del pueblo de Dios desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento. Dice allí que otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada.
anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos y por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, así es la vida. Son muchas las iglesias que están enseñando hoy un pseudoevangelio. Pseudoevangelio significa un evangelio falso. Enseñan una doctrina falsa de la prosperidad material, del placer, de la ausencia de problemas, ¿no? Entonces le dicen a la gente: venga aquí y pare de sufrir, venga aquí y dejará de ser pobre, venga aquí y nunca se enfermará. Y prometen todas las bondades de este mundo, como si el evangelio fuera eso, un seguro de vida. Pero esto es engañar a la gente. Nuestro Señor dijo lo contrario. Dijo que antes de embarcarse uno en la vida cristiana debe primero calcular el costo. Tenemos eso en Lucas 14. Lucas 14. En Lucas 14, 28, el Señor, primero en el 27 dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Dice que primero hay que cargar la cruz. Y claro que esto es una metáfora para decirnos que tenemos que pagar el precio de las dificultades para ser cristiano. Y luego dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Entonces lo sabio es primero, cuando uno va a emprender algo, calcular el costo, sacar la calculadora y mirar a ver cuánto es que vale lo que va a construir. Pero algo parecido es la vida cristiana. Aquí el Señor dice que uno antes de embarcarse debe calcular el costo. El Señor no engañó a nadie con promesas falsas de que el paso por este mundo es suave. Y solamente con la fe que el Señor nos da podremos enfrentar las pruebas más difíciles, tanto en la adversidad, pero también en la prosperidad. Porque la fe en el Señor nos da coraje, paciencia, tranquilidad en medio de los sufrimientos y las dificultades. Dicho esto, hermanos, ¿cómo podemos mejorar nosotros en algunos aspectos ante este nuevo año que viene? Viene un nuevo año. Jesús es nuestro líder por excelencia. Y podemos pensar en esta situación. Tenemos que primero pagar el precio. Así lo hizo nuestro Señor. Si nosotros leemos, por ejemplo, Hebreos capítulo 12, Epístola a los Hebreos, capítulo 12, dice lo siguiente, dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Cuál es la nube de testigos? Todos los que han sufrido,
por causa de la fe cristiana. Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces aquí está diciendo que Jesús sufrió la cruz, y lo que se quiere resaltar aquí no es tanto su humillación y el dolor que soportó, porque al fin y al cabo el Señor había venido a eso, a este mundo, a morir por nuestros pecados. Pero sobre todo Él vino a cumplir la voluntad de su Padre, y por eso pagó el precio. Y la lección para nosotros es que no hay corona sin cruz. Algunos quieren tener todas las bendiciones, pero sin ninguna dificultad. Pero las dificultades, la persecución, los sufrimientos, no fueron para el Señor nada, porque Él tenía puestos sus ojos en Dios y esperaba la recompensa también eterna. Y eso es un ejemplo para nosotros, cuando somos objeto de burlas o desprecio o de problemas. Meditemos en la recompensa, en la corona, en el gozo eterno, porque todo esto recompensa los sacrificios que eventualmente nosotros tengamos que hacer en este mundo malo. Y por eso es que el cristianismo a algunos pues no le llama mucho la atención. Algunos dicen, bueno, pero si yo sigo a Cristo, lo sigo, pero ¿a cambio de qué? Pues hermano, a cambio de lo que el Señor mismo ha enseñado en Apocalipsis 3:21, por ejemplo. Apocalipsis 3:21, ¿qué dijo el Señor? Apocalipsis 3:21. El Señor dijo, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Es decir, que se siente en la gloria de Dios, en una posición importante, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, dice el Señor. También la Biblia nos habla de un nuevo mundo, cielos nuevos y tierra nueva, de una herencia eterna. Romanos 8:17. Este es un versículo muy importante que nos deja el apóstol Pablo por la obra del Espíritu Santo. Romanos 8:17, primero Pablo dice que nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. 17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sabemos que el apóstol Pablo atravesó muchas dificultades. Y él dijo, no, nada de los sufrimientos de este mundo son comparables con lo que nos espera. Así que el que piense que por ser cristiano todo le va a ir bien, pues está equivocado. Probablemente algunos hablen bien de nosotros cuando ven nuestro testimonio, pero otros van a tener recelo y a veces nos ganamos enemigos gratuitos. Pero además de eso, pensando en cómo podemos mejorar, pagar el precio como lo hizo el Señor, pero también no conformarnos a este mundo. Jesús rechazó los antivalores de la sociedad corrupta, condenó la venganza como forma de hacer justicia por nuestra propia mano. Por eso en Romanos 12:19, ¿qué dijo el Señor sobre este asunto? En Romanos 12:19,
dijo: no os venguéis vosotros mismos, que es la tendencia que tenemos nosotros cuando alguien nos hace algo malo, es vengarnos. Pero el Señor dijo: no se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es duro, pero el Señor dice que Él es el juez. Condenó la avaricia, mostrando que la vida espiritual es más importante que los bienes materiales. Exaltó la pureza del matrimonio, mostrando la necesidad del amor entre esposos. Pablo tomó las enseñanzas de Jesús y la aplicó de una manera práctica al mundo grecorromano en el cual él vivió hace casi 2000 años. Porque en el imperio grecorromano era normal la prostitución, la pedofilia, el homosexualismo, el lesbianismo. Y el apóstol mostró que esas prácticas eran producto del pecado y traían la condenación eterna. ¿Y qué ganó con eso Pablo? Persecución y oposición, sufrimiento. Nosotros podemos quizás tener la sensación que estamos nadando contra la corriente. Y esto puede eventualmente desanimarnos. Porque uno dice: ¿para qué predico si la gente que es más mala que no creen en nadie? Pero ese es el momento cuando tenemos que mirar al Señor y hacer lo que Él hizo. ¿Qué hizo el Señor? Puso los ojos en Dios. Y aquí no dice: pongamos los ojos en el Señor, porque Él tenía gozo en lo que hacía, aunque sabía que le esperaba la terrible muerte en la cruz. Tenemos que hacer lo mismo. No podemos callarnos frente a las cosas malas. Hay situaciones en que tenemos que hablar la verdad, cueste lo que cueste. No podemos callar, y eso va a traer oposición. Y por último, hermano, un tercer punto es: ¿qué podemos proponernos para el año entrante? ¿Qué podemos proponernos para el año entrante? Confiando en que las cosas mejoren. Primero, no dejando de congregarnos. Propóngase no dejar de congregarse, porque en Hebreos 10:25, ¿qué dice? En Hebreos 10:25, mire lo que dice el apóstol a la iglesia: no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y parece que este ha sido un problema viejo, ¿no? Hace 2000 años el apóstol escribió esto y le dijo a las iglesias: no dejen de congregarse. Hay algunos que tienen esa costumbre, pero es un problema que no es solo viejo, sino que sigue sucediendo hoy. Muchos abusan descaradamente del día del Señor y no se congregan, sino que se dedican a sus actividades mundanas en este día, el día del Señor. Lo dedican a otras cosas. Y hay varias causas por las cuales una persona deja de congregarse. Pueden ser muchas, pero tengo aquí algunas. Una, por pereza. Hablando espiritualmente, hermanos, son holgazanes. Si uno es flojo en el cumplimiento de sus deberes para con Dios, pues se está perjudicando espiritualmente. ¿Y ese pecado de la holgazanería espiritual tendrá perdón? Sí, tiene perdón, pero perjudica nuestra alma. Porque cuando no nos congregamos no hay una nutrición espiritual, no hay una adoración a Dios como iglesia. ¿Por qué las personas dejan de congregarse? Por una actitud cismática.
también. Primera de Juan 2:19, ¿qué dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2:19? Él dice: "18 dice, hijito, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así habrán surgido muchos anticristos". Todos los días surgen anticristos en el mundo. Todos los días hay personas que dicen: mire, yo soy Jesucristo. Yo soy el que usted espera. Y hacen milagros y cosas tremendas. Por eso conocemos que es el último tiempo. Y el 19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiese sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquí el apóstol está diciendo que hay gente que sale de la iglesia, porque no eran de nosotros. Y ese pecado de ser cismático, de dividir, se da cuando algunas personas forman una división dentro de la iglesia y terminan separándose de la iglesia. ¿Ese pecado tendrá perdón? Sí, pero rompe el corazón de la iglesia y perjudica a los cismáticos, a los divisionistas. Otra razón por la cual la gente deja de congregarse es por el orgullo. Quizás algunos se sienten más importantes que los demás. El diablo nos tienta y a veces empezamos como a sentirnos más importantes. Dios también perdona ese pecado, el orgullo, aunque nos perjudica. Algunas personas que son engreídas y tienen un alto concepto de sí mismas, se engañan pensando que no necesitan mucho de la iglesia, que son grandes cristianos, y terminan siendo muy tibios en la vida cristiana. Y esto es muy malo, porque empieza la persona a ausentarse hasta que las ausencias se le vuelven un hábito. Y por último, un cuarto punto sobre esto de por qué deja de congregarse las personas a veces: por la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es cuando uno de la noche a la mañana termina diciendo: no, yo tal vez yo estaba equivocado, tal vez eso de Jesucristo no es cierto, tal vez la Biblia no es cierta. No, yo mejor dejo todo eso y más bien me dedico a gozar la vida. Y abandonan todo. Eso es un apóstata. Es el abandono del culto público. ¿Esto tendrá perdón? Nunca tiene perdón. Porque cuando uno se aparta del Señor totalmente y se va al mundo, ya no hay nada que hacer. Algunos vienen buscando a la iglesia algún beneficio personal y cuando ven que no es lo que esperaban, se retiran. El Señor dijo algo de eso en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. En Juan capítulo 6, nosotros tenemos un episodio muy interesante, y es que al comienzo del capítulo 6 vemos que el Señor hizo un milagro y alimentó a 5,000. A 5,000 personas, porque Él multiplicó los panes y los peces. Bueno, y vino la noche y llegó la mañana de ese día, del otro día. Y mire, ¿qué dice el versículo 20, Juan 6:25? Hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Las multitudes, tal vez eran más de 5,000 ya al otro día. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis,
no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En otras palabras, ustedes me están siguiendo a mí, es porque ustedes se llenaron el estómago. Y luego empieza a hablar de la necesidad de preocuparnos por nuestra vida espiritual. Pero luego en el versículo 64, si saltamos allá, porque es parte de este mismo discurso, dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y dice el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, el Señor estaba listo a quedarse solo, pero Él no había venido a... tenían que entender el asunto de la fe y todo este asunto. Entonces, abandonar la iglesia es abandonar la adoración a Cristo, porque la iglesia está para adorar a nuestro Señor. Por eso nosotros leemos en Hebreos 10:23. Hebreos 10:23. Todos estos versículos son importantes, por eso quería mencionarlos. Cuando él habló de la necesidad de congregarnos aquí en Hebreos 10, pero ahora en el 23, un poco antes, dice, a usted y a mí, dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero eso no puede cumplirse sin el que sigue, el 25, y no dejen de congregarse. Entonces lo primero que podemos hacer para mejorar este nuevo año es no dejar de congregarnos. Y en segundo lugar, no dejar de orar. Filipenses 4:6. No dejar de orar, hermanos. No podemos dejar de orar. Filipenses 4:6 dice lo siguiente, dice, por nada estéis afanosos, o dirían hoy, por nada estén estresados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aquí la palabra me está diciendo que no me preocupe, haga lo que tenga que hacer, pero no se angustie, ore y lleve sus problemas al Señor. Y el 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, para que no perdamos el juicio. Y esto es lo que he dicho, es llevar todas las cosas a Dios en oración. Nosotros no somos romanistas. A nosotros se nos enseñó, por lo menos a mí, a enseñar a rezar y a decir simplemente un Padre Nuestro. Pero nuestra vida de oración debe ser ferviente. Nuestras oraciones no pueden ser lacónicas, es decir 4 palabras rápidamente para salir del paso. Eso no es orar. Esto es la segunda cosa que podemos proponernos. No dejar de congregarnos, no dejar de orar y ser un miembro más comprometido. Si alguien dice que es miembro, pero la iglesia le aburre, no le gusta que lo exhorten por su pecado, entra al culto y sale al final corriendo porque no quiere tener trato con nadie,
no apoya a la iglesia, pues esa persona está dejando mucho que desear, porque no es un miembro comprometido. Y finalmente, preocuparnos por nuestro crecimiento. La única manera de crecer espiritualmente es leyendo la palabra, aprendiendo la palabra y orando. Pero si pasa la semana y no leemos la palabra, pues eso nos va a dejar muy pobres espiritualmente. Cuando usted abre la Biblia, ¿sabe quién le está hablando? Dios. Es impresionante. Cuando yo abro la Biblia y Dios me está hablando. El Espíritu Santo me está hablando en mi corazón. ¿Cómo puedo dejar de leer la Biblia? Así no vamos a crecer. Conclusión, hermanos. ¿Qué le dejó este año que termina? Experiencias, pruebas, enseñanzas espirituales. Ojalá este tiempo no haya pasado en vano. El Señor no llamó a engaño a sus discípulos. En Juan 16:33, ¿qué dijo el Señor? Antes de ser crucificado, antes de ser arrestado y crucificado. Juan 16:33, el Señor dijo lo siguiente: estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Entonces el Señor le dijo a sus discípulos, no le dijo, no, usted de ahora en adelante no va a tener problemas, no va a estar enfermo, va a tener mucha plata, todo le va a ir bien. No, le dijo, en el mundo tendréis aflicción. A pesar de eso, de esta advertencia del Señor, muchos a veces se desaniman, se afligen. Tal vez usted hoy no, tal vez también hayan muchos hermanos que se han afianzado más que nunca. Yo me alegro cada vez que todo este año pudimos tener nuestras reuniones virtuales y seguimos teniéndolas, y he visto la fidelidad de los hermanos, firmes frente a toda la situación. Dios pone a nuestra disposición otro periodo de tiempo, un nuevo año. Nadie sabe si llegará vivo al final. Yo no sé si estaré el otro diciembre aquí, yo no sé. No se sabe qué nos deparará este nuevo año. Sin embargo, confiamos en que el Señor nos llevará de su mano. Y por eso el Señor nos dice, confíen. Yo he vencido. Yo voy adelante, sigan firmes, firmes en los caminos de Dios. Y es por eso que termino con este versículo de Hebreos 10:39. No podía dejarlo por fuera. Este versículo, Hebreos 10:39, que el Señor dice lo siguiente. Dice, no, yo creo que tengo que leer desde el 35, es que todo es una bendición para nosotros. Dice el 35, no perdáis pues vuestra confianza. No pierdan la confianza, que tiene grande galardón, tiene premio. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.
tenemos que ser de estos. Nosotros, por nuestra parte, la iglesia, no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para permanecer en los caminos del Señor, porque Él nos ayuda y nos cuida. De manera que, ¿es usted una de estas personas? ¿De los que no retroceden? Si es así, lo felicito, porque va a ser de gran testimonio a esta generación, a la iglesia donde esté, especialmente a esta, si está aquí. Va a ser un gran testimonio de fe, de esperanza, y todo eso ayuda a que la obra de Dios continúe y es un gran testimonio de evangelización. Que Dios los bendiga, hermanos, y que podamos nosotros lograr esto, ¿no? Un nuevo año con sus bendiciones y mejor, no dejando de congregarnos, no dejando de orar, siendo un miembro más comprometido y preocupándonos por nuestro crecimiento. Que Dios lo bendiga, hermano, para que logremos esto todos. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te adoramos en este momento. Gracias, eterno Dios, por habernos traído aquí hoy, en este domingo de fin de año. Gracias también, Padre, por los que hoy nos han oído, aunque no están acá, pero están en espíritu con nosotros. Amado Señor del universo, gracias porque nosotros hemos sido salvos por tu gracia y tú nos sostienes cada día que pasa. Ayúdanos, Dios eterno, a, como dice aquí la palabra, a ser firmes y no a perder nuestro galardón. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú nos has ayudado. Ayúdanos a conocer tu palabra, a entenderla, a obedecerla. Llénanos, Padre, del Espíritu Santo cada día para que nosotros podamos tener esa comunión íntima contigo, que es fundamental. Perdona, Señor, nuestros pensamientos malos, nuestras dudas, nuestras equivocaciones, aún nuestro desánimo a veces, el desaliento que a veces podamos tener. Perdónanos, Padre, y anímanos, Señor. Como cantábamos, avívanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.